Un saludo muy especial a cada uno de los que están mirando este programa. En esta sección que estamos iniciando, que le hemos querido llamar Análisis Bíblico, donde analizamos algunos conceptos bíblicos, algunas doctrinas que algunas denominaciones religiosas están utilizándola como una doctrina y que yo no la critico, pero sí creo y considero que es un punto en el cual podemos analizarlo. A la luz de la Biblia, Análisis Bíblico comienza ya. Después de saludarles, agradecerles infinitamente por conectarse con nosotros, por estar pendiente de cada programa que nosotros subimos en nuestra plataforma, en nuestro canal de Franklin López Podcast. En esta oportunidad, quiero que podamos analizar un estilo, uno mirando en las redes sociales y puede ver tantas cosas a nivel religioso, donde aparecen tantas personas que dicen que son pastores, que son evangelistas, que son maestros, otros dicen que son apóstoles e incluso hay otros que dicen que son obispos, el obispo fulano de tal. Pero dentro de todo ese tipo de escalafones directivos que tienen algunas religiones o denominaciones religiosas, existe un concepto que quisiera que analizáramos en el día de hoy, y es con respecto al don de lenguas. El don de lenguas. Conmigo me acompaña el pastor Oreste Natera. Bienvenido, Oreste. Gracias por estar en mi casa ya. Tú sabes que nos gusta esto. Claro que sí. Y compartir más temas bíblicos, que nos gusta el debate, en especial a ti. A mí no me gusta debatir, me gusta analizar, y a la luz de la Biblia, pues presentar mis argumentos con la Biblia en mano. Claro que sí. Y como hoy en día utilizamos la Biblia en diferentes versiones, por eso la tenemos en el teléfono, de manera digital, como todo en la vida está siendo un poquito digital. Bien, Oreste, tú como pastor, como líder de una comunidad de fe, un varón. de una comunidad de fe, ¿qué es para ti, a la luz de la Biblia, el don de lenguas? Tú sabes que es curioso porque no sé si has visto en las redes sociales, ha crecido más estos mensajes de estos profetas que hablan con una pasión y dicen unas palabras que cuando tú la busques en el griego, en el arameo, en el inglés, en el español, en el portugués, en cualquier idioma no se entiende o no se explica o no podemos identificar qué quieren decir. Y esto puede confundir porque podemos decir, muchos pueden interpretarlo como palabra de Dios, pero nadie entiende lo que se está diciendo. Entonces eso puede traer un poquito de confusión a la feligresía o a las personas que escuchan este tipo de mensajes. Bien, cuando se habla del don de lenguas, es la capacidad que tiene una persona para hablar en lengua y entender en lenguas. Claro. Existe lo que le llaman lenguas angelicales, lenguas celestiales. Sí. Y he visto mucho en las redes sociales sobre algunos predicadores, que no le voy a dar título, pero mirando en diferentes plataformas digitales, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube, muchos de estos predicadores de repente están predicando un mensaje en su comunidad de fe, en su iglesia, y empiezan a hablar otra cosa que yo no entiendo. Sí. ¿Cómo hago yo para entender lo que ellos están hablando en ese momento? Mira, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, que lo estábamos hablamos hace un poco, allí habla de un suceso que fue, todo el que estuvo allí quedó maravillado. La Biblia nos registra que habían diferentes tipos de lenguas allí. Gente que eran de diferentes áreas que no hablaban el mismo dialecto. Si quieres compartirlo, si lo quieres leer, para que así los hermanos que nos escuchan y los amigos que siempre se conectan con nosotros lean, trata de leerlo versículo por versículo y de ahí lo vamos analizando. Dice la palabra: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estoy leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Viste? Entonces el Espíritu Santo es quien le da la capacidad para hablar en otras lenguas. El relato allí especifica bien claramente que algo pasó en aquel lugar. Bueno, hubo una manifestación. Ellos estaban todos reunidos en el día del Pentecostés, que fue 10 días después de la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Había pasado ya algo, estaba pasando algo allí especial, donde había mucha gente allí, pero pasó algo, hubo un trueno, hubo
un movimiento de los, algo. los discípulos, y no específicamente los 12 discípulos de Jesús, ya no eran 12, ya solamente quedaban 11, sino que habían más personas. Más Dice personas la Biblia que habían durante, 120. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Exacto. habían unos que eran los principales, pero habían Exacto. otros que se convirtieron ya en seguidores. Eso Exactamente. estamos claros. Entonces dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que lo que estas personas están haciendo en las redes sociales y en algunas plataformas de sus canales que ellos tienen, están apegados a lo que dice la Biblia. En un aspecto, porque una de las cosas que pasó allí era que una persona podía estar hablando en español y aunque tú hablaras portugués o tú hablaras, dime un idioma que tú nunca hayas hablado en tu vida, Swahili, se entendía en su propio idioma. Si lo vamos a traducir en el tiempo de hoy, significa que cuando tú has visto el congreso que hace nuestra denominación de fe, que mientras se está predicando al frente mucha gente con audífono y lo que se dice en inglés. Al estilo de las Naciones Unidas, que cada quien tiene su... Eso era lo que estaba pasando allí sin tecnología. ¿Oh, sí? Pero a través del Espíritu Santo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. A través del Espíritu Santo. Sigue leyendo. Seguimos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pausa, puedes repetir allí mismo que dijiste algo que es lo que te dije. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Santo. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Y ya ves que el don de lengua no es un lenguaje repetitivo. No. Es un lenguaje, allí lo dijo, es un lenguaje que tú puedes entender y es útil y tiene un propósito claro sobre la misión. Lo que estaba pasando allí era claro, había que predicar un mensaje. Sí. Eso ya tú ves que el mensaje que se estaba dando no era alguien repitiendo una misma línea, era un mensaje que se entendía, que era útil y tenía una intención, que era el misionero. Ahora vamos a predicar, preparando el escenario para lo que vino después. Porque luego vimos que un versículo bajo hubo una gran predicación. ¿Ves? Entonces, cada vez que nosotros escuchemos un tema, si no estamos entendiendo lo que se está repitiendo, es un mensaje que no está teniendo sentido. No sé si te ha pasado cuando ves en redes sociales que te detienes a ver que estamos hablando sobre, oye, no quiero que se vea como burla, pero tú puedes estar hablando de la mujer del flujo de sangre y de repente comienza a decir, trata. No, porque empieza a hablar en la lengua que el Espíritu Santo le dice que hable en ese momento. ¿Quién entiende esa lengua? Bueno, ellos mismos explican y dicen lo que el Señor me dijo fue esto. Y es peligroso porque no son todas las dominaciones. Incluso ya he visto predicadores que están diciendo, güey, un momentito, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos nosotros identificar o clasificar? O sea, ¿bajo qué marco podemos poner esta, yo no digo esa actitud, esta forma, este proceder en la predicación de la palabra de Dios? Porque hay muchas personas que toman un micrófono y empiezan a predicar. Por ejemplo, ¿qué de malo tiene o qué es lo que quieren dar a conocer o proyectan a aquellas personas que empiezan y están hablando un mensaje y empiezan y dicen cuantas cosas y luego ellos explican lo que dice? De acuerdo a lo que dice la Biblia, ellos están explicando lo que el Espíritu le dice que hable en ese momento. ¿Sabe? Una de las causantes de preocupación para los jóvenes creyentes hoy en día es que hemos usado el Evangelio, hemos prostituido el Evangelio. ¿Cómo prostituido? Sí, porque hoy en día... Explícalo mejor, por favor, explícalo mejor. Y perdónenme si ofendí a alguien con esto que quiero decir, pero hoy en día, ¿cuántas iglesias tú conoces en tu área de trabajo o en tu área de... ¿Cuántas? Muchas. Diferentes denominaciones religiosas. En cualquier lugar del mundo y muchos de los países de Latinoamérica
tú te quedaste sin dinero y dice que Dios te dio una visión y tú tienes una visión y abres allí la marquesina de tu casa y comienzas a tener un tema. 8 sillas en la marquesina de la casa y cuando ahí vienes a ver, iglesia. ya estás pidiendo el 50% del diezmo porque el Señor te lo dijo. Tú sabes que lo hemos hablado. Sí, sí. Entonces, cuando quiero decir con esto era que hemos querido usar lo que Dios nos dejó para bendición, lo hemos utilizado para beneficio personal. Mira cómo incluyo. A eso es que uso esa expresión. ¿Por qué? Porque la palabra es muy sencilla. Si lo que yo estoy predicando no es entendible, si lo que yo estoy diciendo no pueden entenderlo, ¿cómo tú estás hablando en lengua? Si esa acción pasó en ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo, como es conocido, fue para impactar esas diferentes comunidades. Pero lo que se decía acá al frente o lo que se hablaba era un solo mensaje y todos en sus diferentes idiomas lo entendieron. So, se supone que si tú me estás predicando a mí en español y yo hablo español, yo debo entender lo que tú estás diciendo. Sí, si estamos en el mismo idioma, se supone que yo lo entienda. Y hay cosas en la Biblia que entendemos que fueron escritas en diferentes idiomas, pero así mismo cuando tú usas esos textos, tú los traduces de acuerdo a como el comentario bíblico y el diccionario bíblico te dice que quiso decir esa palabra, una traducción. Pero si yo digo un trata atrás, ¿qué significa? ¿Cómo tú fuerzas? Entonces, ¿qué pasa? En vez de hacer un exégesis de un versículo, nosotros no le podemos negar que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras con diferentes personas. No estamos aquí limitando al Espíritu Santo. Pero en la cuestión de la predicación, si no entendemos lo que se está diciendo, hay un problema con el don de yo te tengo una pregunta, Oreste. Sí. Y por ejemplo, hay unos cuantos predicadores que se hicieron virales en plena pandemia. Sí. Porque, bueno, cuando todos estábamos encerrados, cada quien en su casa, Sí. pues hubo muchos que utilizaron las redes sociales para predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, que fue muy bueno. Se predicó la palabra de Dios por todos lados. Sí. Y eso fue muy bueno y ayudó bastante y motivó. Y además de eso, ayudó a muchas personas a mantener su fe firme en el Señor. Ahora bien, dentro de todo ese grupo de personas que predicaba por las redes sociales, se destacaron unos, básicamente de la República Dominicana, que decían cosas que nadie lo entendía. Y por ejemplo, y puedo mencionar nombre, Claro. porque no es un secreto para nadie. Felipe Guzmán era el que estaba adelante y el morenito de atrás se llama Soporte mi locura. Sí. O sea, ellos fueron los primeros que empezaron con esto, los que se hicieron más visibles, Claro. se hicieron virales. Cuando ellos dicen todo esto, ¿qué es lo que quieren dar a conocer? ¿Cuál es el mensaje que llevan con estas palabras que dicen medio extrañas? Si te decías, yo soy de las personas, si ves, yo soy de las personas que me gusta ver lo positivo dentro de lo negativo, tomar lo bueno y lo malo rechazarlo. Ellos hicieron algo, ellos comenzaron a impactar diferentes comunidades con la palabra. Sí. Yo no te puedo decir que el mensaje estaba incorrecto, porque el mensaje que ellos querían llevar era sencillo: arrepiéntete, ven a Cristo. Pero llegó un momento donde se quedaron sin ese proceso de, ok, yo te traigo a Cristo que viene después de crecimiento. Entonces comenzaron a hacer del evangelio un poco más de farándula. Ya no se hacía para predicar el evangelio, sino para llamar la atención. Y también luego pudimos notar, y muchos que están mirando este programa pudieron notar, que empezaban a hacer críticas a otros pastores, críticas a personas de la farándula, como tú dices, críticas a los políticos, que no está mal que tú critiques a un político, pero si es dentro del marco espiritual, el político no entra. Cuando vamos al libro de Corintios, el capítulo 14, los versículos 9 en adelante, Pablo menciona algo que es bien importante, que quiero mencionarlo, que dice: si lo que se habla no se entiende, no edifica. Si lo que se habla no se entiende, no edifica. Te lo estoy sacando, tú sabes, resumiéndolo. Sí. Y aquí quiero tomar la palabra edifica. Si lo que tú estás predicando no está edificando, no está siendo de bendición. Se supone que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de predicar el evangelio o estar frente a una congregación, tenemos que llevar una palabra de edificación. Pudiéramos cambiar la palabra de edifica, que construye. ¿Qué construye? Y si es algo que construye, que te ayuda a construir, si no te construye, si tú no entiendes, no estás construyendo nada. O sea, tú no te estás recibiendo la bendición, entonces te está destruyendo.
Por eso, espiritualmente te está destruyendo. Por eso en el país donde tú y yo vivimos, Sí. hay iglesias hispanas, hay Sí. iglesias anglosajonas, hay iglesias africanas. Portuguesas. ¿Por qué? Porque buscamos un lugar donde podamos entender el mensaje que se está predicando. Ujú. No significa que el Espíritu Santo no está en otros lugares. Yo voy a ser incapaz de decir esto. Pero sí, cuando nos vamos a la palabra y al don de lenguas, se supone que el don de lenguas se entienda en cualquier idioma lo que usted quiso decir. Bien, hay un cortecito que quiero que ustedes lo vean. Ay, ay, ay. Quiero que ustedes lo vean, ese cortecito donde se ve este grupo de jóvenes predicadores en la calle y este tipo de movimiento que hacen. ¿Qué es lo que esto parece, Oreste? Bien, la pregunta Wow. mía, Oreste, Wow, después de wow. ver este video, este escenario que ellos montan allí, lo que se escenifica en la calle o donde ellos están a veces dentro del templo, que se revuelcan, se tiran al piso, ¿qué significa esto? Lo que pasa es que esos tipos de manifestaciones no pueden crear confusión. Eso es manifestación del Espíritu Santo. Bueno, pero eso es lo que dice el video para ellos. ¿Ves? Si lo interpretamos de esa manera, eso es lo que quiere decir. Entonces, Ujú. nada que cree confusión puede ser o es de bendición. El mensaje está para traer claridad y arrepentimiento en todo lo que hagamos. Te explico. Yo he visitado otro tipo de iglesias. Tengo tías que son varonas de la palabra. Ujú. Y no sé si te ha pasado que te han puesto la mano. Sí. Y, O te ponen aceite en la frente, así, te ponen aceite de oliva. ¿ves? Ungimiento y Ujú. todo. Te puedo decir que en el momento de la predicación hay un estado emocional que cambia en mí. Pero sí, muchas veces he visto que cambia cuando adoro, cuando canto. ¿Ves lo que te digo? Ujú. Nada que se haga que cree confusión en la palabra. Estoy hablando ahora de palabra. Sí. Cuando yo escucho un predicador que está trayendo claridad al mensaje de lo que está predicando, es de bendición. Entendí. Sí. Me hizo reflexionar. Me hizo meditar. Me hizo entender de que esto que estoy haciendo está siendo incorrecto, que si quiero caminar con Cristo es esto. Pero si lo que yo estoy es confundido con todo lo que está pasando, ¿no? Y Jesús da un ejemplo vivo de cómo se predica el evangelio. ¿Sabes que yo cuando veo este tipo de videos, Oreste, y No vaya a practicarlo en tu no, iglesia, cuando veo este tipo de videos, cuando ellos están en el templo, o Sí. no en el templo, en la calle, En la específicamente, calle, en la porque- calle, porque el que va al templo es parte Claro. de esta comunidad de fe. Pero cuando lo están haciendo en la calle, que se tiran, que se revuelcan y tú lo oyes diciendo cuantas cosas que ellos ni entienden lo que dicen. Yo asumo que no entienden. O sea, la gente que está mirando alrededor llegan al convencimiento, al arrepentimiento cuando Bueno, ven esto. hay mucha gente Porque que la llega a actitud, Cristo. no, digo, la actitud del que está mirando es Sí. más mirando un show y mirando un grupo de gente que tal vez están perdiendo la cabeza, dirán, porque se ve en muchos de esos videos la gente riéndose, burlándose. Esto es el verdadero evangelio, esto es lo que Cristo Jesús quería que se predicara. Usé una expresión bien fuerte ahorita, que si tú la quieres editar, yo no tengo problema acerca del evangelio. Puedo entenderlo si Sí, lo hace y me cuida. la prostitución del evangelio. Sí, y ahí entra esto. Yo crecí en este hermoso evangelio, Sí. en esta linda comunidad de fe. Y ver y saber que tenemos que mejorar en algunas cosas o adaptar el mensaje está bien. Pero es que el desorden en ese estilo de adoración, para mí, lo que crea es un nivel de estrés para Oreste Natera. Ujú. Yo no te puedo decir que esas iglesias no crecen porque he visto esas comunidades que crecen. Crecen, claro. ¿Ves? Entonces ahora yo me pregunto, ¿están creciendo por convicción o por emoción o por miedo a? Porque muchas veces tú los ves y tú dices, pero el mensaje no está mal. Cuando tú prestas atención, tú dices, wow, lo que quiso decir está bien. Pero es que eso no es manifestación del Espíritu. O sea, Porque a no veces, entendí. a veces no es el mensaje, es el delivery, o sea, la El forma como delivery. presentas el mensaje. Claro, porque la misma, la iglesia que hace su mensaje en latín, Ujú. ya no se hace en latín, ahora se No. hace en un idioma en que la gente pudiera entender, Sí. porque ya no es elitista. Entonces antes cuando se hacía en latín, tú hacías lo que tenías que hacer, pero hay que creer lo que se está diciendo, aunque yo no entienda. Pero
la misma primera iglesia en un aspecto entendió de que tenemos que llevar un mensaje igual que la Biblia. Hay que traducirla en diferentes idiomas para que todo el mundo pueda entenderla. Y la Biblia es tan clara, como leímos en los versículos que compartimos, que a veces yo digo, si la Biblia no está diciendo qué es el don de lengua, fue muy sencillo. Allí se juntaron de todos los países, de todas las regiones que estaban, y una sola persona que hablaba, todos podían entenderlo en su... Esa es la manifestación del Espíritu Santo a través del don de lengua. No podemos usar que el don de lengua es gritar, al puño, patá, fuego, candela. No, esa gente se revuelcan y se dan golpes entre los bancos ahí. Y a veces yo digo, es una demostración del Espíritu Santo, porque la Biblia me refleja también cómo esto es una persona endemoniada. Y no estoy diciendo que eso esté pasando, pero trae confusión. Sí. ¿Qué es lo que te estoy diciendo ahorita sobre la confusión y claridad? No pueden ir de la misma. O somos claros o estamos confundidos. Entonces, dentro de la misma comunidad de fe, cada uno lo hace de diferentes maneras. Porque si tú me dijeras a mí que todos los predicadores que hablan en lengua se sentaran y dijeran, esto es lo que significa tratatrá, esto es lo que significa racatintín, esto es lo que significa whatever, y hacen un dialecto entendible. Un glosario de términos. Claro, y un contexto bíblico. Exacto. Con una exégesis profunda de, pues yo digo, todo alegría, bien. Cosa buena. Sí. Pero mientras tanto yo no entienda lo que tú quieres decir, trae confusión. Entonces, Oreste, estas personas cuando hacen esto, también se ve mucho, cuando ellos están predicando, utilizan mucho las manos para hacer, cuidado, yo hablo con movimientos, las manos. No, hacer movimientos un poquito más exagerados, más de lo normal. Y tiran unos gritos. ¿Qué significa esto? Porque hay pastores que son multimillonarios, entrándole más de 4 millones de pesos mensual, y se lo va a llevar. Así es. El diablo. Normalmente. Todo esto se queda, dice la Biblia, que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Todo esto es pasajero. La Biblia dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces nosotros no estamos atrás de dinero ni de fama. Si quiere venir, que venga. Nosotros estamos atrás de la salvación. ¡Escucha! Yo siento a mi amado en esta noche. ¿Tú crees que todo el mundo que está atrás de la salvación? ¡Esto! No, la mayoría está allá atrás de cuarto, de fama, de dinero. Estoy, Amahuel. Y tú... ¡Limbawa! ¡Me va a hacer mueca! ¡Me va a hacer mueca, caguete! O sea, ¿para qué se utiliza esto? O sea, en tu experiencia, en lo que tú has estudiado, en el área teológica, ¿para qué sirve esto? No sé, porque cuando tú comaste la clase también de predicación, siempre te dicen estudia la palabra, ese exégesis del versículo que Dios te puso en la mente. Y luego de esto, cómo tú lo transmites, y una de las cosas básicas que te enseñan es que no importa la profundidad del mensaje que tú vayas a predicar, lo importante es hacerlo simple de una manera que todo el mundo pueda entenderlo. Excelente. Entonces, tú puedes dramatizar la palabra, pero la Biblia misma es un drama, la historia de David y Goliat. Tú puedes presentarla como una historia son historias dramáticas. La historia de amores que pasó entre Betsabé y David, que aunque fue una manera incorrecta que presentó o fue, al final fue el 20. ¿Sabes? Tú puedes presentar la historia con la drama que existe, real. Pero ya cuando tú haces un tipo de sonido de confusión, y el mensaje que es sencillo tú lo complicas. Es peligroso. No es lo mismo aplaudir o darle al púlpito que tú decir algo, ¿sabes? Yo he estado en lugares donde he visto personas endemoniadas, poseídas por el demonio. Y he tenido que, en cierto modo, enfrentar a esta persona y hacer resistencia. Sí. Resistencia espiritual, no física. Porque físicamente tú no puedes. No hay break. Cuando yo vi en 3 ocasiones, tuve 3 experiencias similares, las 3, el comportamiento de la persona que está poseída, endemoniada, similar. Y miro esto, se me parece. Cuando se me parece, ¿qué es lo que viene en mí? Por ejemplo, si yo no soy una persona religiosa y yo veo una persona que está poseída por el demonio allí y luego veo una persona predicando por acá y se me parecen en el comportamiento, ¿cuál de los dos está en lo correcto? ¿Me entiendes? Wow. Sí, es que el don de lengua es claro. Es para entender claramente el mensaje y edificar. Si yo no entiendo lo que tú me estás queriendo transmitir, para mí no ha sido de no tiene valor. No tiene valor. Mira, yo pienso que la predicación del evangelio debe tener un propósito. Salvación. Ya está. Salvación. No condenación. Mi predicación no puede ser de condenación porque yo no soy quien condeno. No.
Yo no soy quien condeno. Y muchos de estos temas se basan en Más en tratar de convencerte con el miedo de lo que te va a pasar y no con la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. ¿Tú sabes lo que más miedo me da? Que muchas veces en estos cortes que podemos escuchar en las redes, porque no estamos basando en lo que vemos en las redes. Sí, Ustedes lo sí. están viendo a través de las redes. Tú recuerdo cuando yo estaba chiquito, mi mamá, para que yo me comportara en la iglesia, me decía, te voy a dar un premio si tú al final del tema de tu papá me marca cuántas veces dice Jesús. Sí, Ustedes lo hicieron también. Sí, Me imagino sí. que ustedes lo hacían Sí, también. sí. ¿Ves? Yo le voy a hacer la misma asignación cuando escuchemos estos tipos de predicaciones. Marquen las veces que mencionan a Jesús y marcan al diablo. Wow. Y las otras que mencionan al diablo. Está dura esa. Y yo te puedo asegurar que por 5 veces que mencionan a Jesús, mencionan el doble al enemigo de Jesús. Y eso es preocupante. Sí. Porque entonces ya el mensaje no se basa más en la redención, no se basa más alrededor de la vida, sino aquel que vino a traer destrucción. En condenación. En condenación. Entonces ya ahí, ya el mensaje te está trayendo confusión, no claridad. Quiero ya en esta parte final, Oreste, y a que los amigos puedan reflexionar en esto. El evangelio, la predicación del evangelio es basada en el amor. Porque el mismo Jesús, porque de tal manera Amó Dios al mundo. amó Dios al mundo, Que Dios- para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, dio su único hijo para que el que cree en ese hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la decisión es tuya y es mía. Seguir a Jesús por amor, por el amor que Él me manifiesta. No que yo siga a Jesús por el temor de lo que me va a pasar en el infierno. Entonces, cuando el evangelio de Jesús es predicado, llevándote al amor, a la esperanza de salvación, no a la condenación, entonces yo creo que es más productivo y es donde la gente que piensa, la gente inteligente, creo que toma el camino correcto. Ahora, cuando tú agarras personas que no pueden profundizar analizando algunas cosas y tú le metes miedo, obviamente van a creer lo que tú le estás diciendo. Pero una persona que tiene la capacidad mental, que tiene el tiempo y se dedica a profundizar en un análisis y en una lectura, entonces esa persona sí va a poder seguir por el camino correcto. Y quiero decir esto, además, cuando usted vea a un predicador, no importa la denominación religiosa que sea, no importa la denominación, puede ser bautista, metodista, menonita, rabacuco, adventista, católico, de la religión que sea. Si la persona no está predicando y no utiliza textos bíblicos para la predicación y utiliza más argumentos y pensamientos de él, tenga mucho cuidado. Porque la Biblia no necesita nuestros argumentos para que la gente le entienda. La Biblia tiene su propio argumento en ella misma. Cuando usted ve un predicador que ellos empiezan diciendo un versículo y duran 40 minutos predicando y no vuelven a hablar más de la Biblia. Empiezan a hablar de este, a hablar del otro, a criticar esto, a criticar lo otro. Entonces, ¿el mensaje viene de Dios para ti o es un mensaje que está viniendo por otro lado para confundirte a ti? ¿Qué tú crees de esto, Oreste? Creo que lo dijiste como tenía que ser y le hago un llamado a todos a que la palabra de Dios no trae confusión. Así como predicadores no estamos llamados a traer confusión. No. Estamos llamando a traer claridad. Y la única persona que puede traer claridad es el Espíritu Santo a través de la palabra. Y la palabra, si en algún momento te sientes que no estás entendiendo un texto, vuelve a estudiar ese, pregunta, no te quedes con la duda. Pero nada que tú escuches en un programa o en un púlpito o en una predicación que tú te quedes peor que como entraste, hay un problema. ¿Sabe qué? Claridad. Y quiero concluir con esto para darle un consejo a ustedes. Este fin de semana, cuando estaba en mi comunidad de fe, no voy a mencionar nombre, la persona que estaba predicando dijo un texto y como que me chocó. Me chocó. Y espérate un momentito. Y tomé mi teléfono y empecé a buscar comentarios bíblicos, a buscar referencia bíblica, a buscar todo lo que yo tengo en mi celular instalado. Y descubrí que lo que la persona dijo no era lo correcto. Yo les recomiendo a usted, cuando usted estén en un lugar y estén predicando y como que algo le llama la atención, siéntese a estudiar. Léalo, reléalo, medítelo, vuelve y léalo, medítelo, ahora estúdielo y como la palabra dice, escudriñad las escrituras. Escudriñar es leer, volver a leer, releer, estudiar,
profundizar y orar, eso es escudriñar. Entonces, yo me empecé a escudriñar ahí mismo. Y cuando terminó el servicio, le dije a alguien, mira, lo que la persona dijo estuvo incorrecto cuando dijo tal cosa. Yo le motivo a usted, mi amigo, a usted, mi amiga, que por favor no se quede con lo que dijo el pastor. Haga su propio estudio, haga su propio análisis. ¿Sabe por qué? Porque su salvación depende de que usted busque la verdad, no de que usted se quede con la única verdad que le dijo un pastor. Porque hay pastores que están diciendo verdad con un poquito de mentira y te van a llevar a la confusión. Wow. Oreste, despedimos a los amigos diciéndole que esperamos verlos pronto. Acuérdense que aquí se sube contenido martes, se sube contenido jueves, sábado, cualquier día de la semana. tarde. Así que estén pendientes, suscríbase, denle like a todo lo que vea, comente allí y gracias por estar con nosotros siempre. Y en esta sección de análisis bíblico te decimos muchas gracias por estar con nosotros y estudia y la hasta palabra. la próxima y estudia tu palabra. Franklin López Podcast. Franklin López Podcast.